Como pueden ver en el subtítulo de la clase de hoy, hablaremos sobre la cultura como producción intelectual y este es un ámbito nuevo que hasta ahora no habíamos tocado en nuestra historia intelectual de Occidente. Y a lo mejor algunos de ustedes, espero que a algunos de ustedes les llame la atención el título y que incluso vea alguna especie de paradoja. El título es La cultura como producción intelectual. Y algunos podrían preguntarme, pero ¿cómo así, Germán? ¿Acaso no venimos estudiando desde que comenzó todo este ciclo? ¿O en cada una de las clases que hacemos no hemos estudiado propiamente la cultura? Es decir, ¿por qué introducimos ahora la cultura como producción intelectual como si la cultura fuera algo separado de esta producción intelectual que nosotros venimos visitando? Es cierto que nos hemos ocupado en construir una idea de cultura, pero sobre lo que quiero llamar la atención especialmente en nuestra clase es que de la misma manera en que he dicho que Occidente es una palabra polisémica cuyos significados están en constante y en permanente construcción, tenemos que revisarlos a la luz de cada nueva generación, es importante durante el siglo XX que durante estas al comienzo de este periodo, la palabra cultura vuelve a estar en boca de los intelectuales como materia de discusión. Es decir, volvemos a preguntarnos, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de cultura? Y es un momento muy oportuno para volver a revisar esta palabra, porque resulta que a lo largo de nuestra historia de Occidente, cultura ha sido utilizada y entendida de diferentes maneras. Y eso también ha marcado la pauta de lo que ha sido el decurso intelectual. Y lo que quiero contarles es que en esa transición durante del siglo XIX al siglo XX, las revisiones de la palabra cultura, la revisión académica profunda de ¿qué hablamos cuando hablamos de cultura? Suscitó el surgimiento de toda una serie de nuevas disciplinas académicas. Son una serie de disciplinas académicas que hoy en día tienen muchas etiquetas, pero que nosotros podemos acoger bajo el nombre de ciencias sociales, es decir, aquellas disciplinas que están encargadas de entender al hombre no como una unidad, tampoco de entender las relaciones del hombre con la naturaleza, como había sucedido con las llamadas ciencias naturales, sino esta vez intentar comprender al hombre como no un hombre solo, sino que el hombre es hombre siempre dentro de un contexto comunitario, dentro de un contexto social. Y así como el hombre afecta a la sociedad también lo afecta a él. El surgimiento entonces de disciplinas académicas como serán la antropología, la sociología, la lingüística, la etología o la ciencia que estudia el comportamiento, los nuevos enfoques sobre la pedagogía, la psicología y después de los años 60 un conjunto de disciplinas muy interesantes. Aquí en Colombia y en Sudamérica en general no tienen todavía mucho impulso desde el ámbito de las universidades, pero les diré que en los mal llamados países primermundistas, es decir, desarrollados, el tema de los estudios culturales está en plena boga hoy en día. Entonces, fíjense que ha sido un conjunto de toda una serie de disciplinas que surgen en esta época como resultado de la revisión del concepto de cultura. Entonces, quiero que comencemos nuestro recorrido precisamente por ahí, a indicarles cómo surgieron y cómo se iniciaron toda esta serie de reflexiones. Por eso la primera diapositiva es esta, un definiendo o más bien redefiniendo la cultura, precisamente acercándonos a un diccionario, a ver cuál es la revisión de cultura. Y me encanta esta imagen porque ya digamos que para mí condensa el espíritu de lo que estaba pasando a finales del siglo XIX y a comienzos del siglo XX. Les diré, por ejemplo, que en 1952, poco después de la Segunda Guerra Mundial, un conjunto de lexicógrafos británicos y estadounidenses hicieron un ejercicio muy interesante. Quisieron recopilar todas las definiciones posibles que había sobre la palabra cultura. La sorpresa fue que en 1952 llegaron a reunir hasta 164 definiciones sobre lo que significa esta palabra.
Y ese ejercicio tan interesante ha continuado hasta nuestros días. Les diré que hoy en día más o menos existen unas 250 significados diferentes para la palabra cultura. Eso nos habla de la tremenda flexibilidad y amplitud que en algún momento puede llegar a tener este término. Y precisamente también nos habla de la necesidad de definirlo concretamente o al menos de saber en qué coordenadas nos estamos moviendo. Y eso es lo que intentaron hacer cada una de estas nuevas disciplinas académicas que habrían de surgir en este ámbito global de las ciencias sociales. Por supuesto que no tendremos tiempo de abarcar las 250 definiciones. Sería para mí un placer poder hacerlo y explorar los alcances y limitaciones de cada una, pero necesitaríamos un curso entero y eso es precisamente lo que hacen disciplinas como los estudios culturales en las universidades actualmente. Pero más bien, simplificaremos un poco las cosas poniendo todas esas definiciones al menos en dos conjuntos diferentes, dos conjuntos que está cada uno marcado por una actitud o una aproximación diferente a aquello que nosotros llamamos cultura. Por un lado está la actitud aquella de que cultura hace referencia a una especie de el cultivo, el gusto y la excelencia por el desarrollo de las humanidades, de las bellas artes, una especie de ir construyendo cada uno de nosotros un bagaje literario, artístico, científico, aquello básicamente que nosotros llamamos, a grosso modo, alta cultura. Entonces, ser culto es participar de esta alta cultura y, por ejemplo, tomar cursos online como los que estamos haciendo ahora para culturizarnos. Esa sería una de las visiones posibles de cultura. Otra, o el otro gran conjunto que abarca otras visiones posibles de cultura son aquellas que nos dicen que cultura es todo el conjunto de manifestaciones de un grupo social o de una comunidad determinada. Es decir, es el conjunto de creencias, el conjunto de saberes, el conjunto también de una cultura material, es decir, de objetos que rodean a una cultura determinada o a un grupo social, incluyendo pues todo lo que utilizan también sus miembros para cohesionarse entre sí, y para identificarse en tanto que grupo, mucho más allá de las etiquetas que implican juicios de valor. Fíjense que un juicio de valor es decir, alta cultura, ¿no? Diferenciándola de quizás de una baja o una media cultura o de algo que no es cultura en absoluto. Es decir, esta segunda visión nos diría, cultura es todo. Cultura es todo el conjunto de manifestaciones que es propiamente humanas, porque todo lo que hacemos en tanto que sociedad está generando cultura. Y fíjense que son dos actitudes muy diferentes, pero que, y entre ellas hay un gran recorrido intelectual también que nos permite ir cambiando, que nos permite ir cambiando de postura. ¿Cómo sucedió todo esto? Sucedió a través de una serie de movimientos intelectuales que venían heredados desde el siglo XIX. Hemos hablado de que desde la época de prácticamente desde toda la modernidad que hemos abordado nosotros en nuestro occidente, hemos definido nuestro occidente como un conjunto de ideas, de actitudes, de valores, más que como una región geográfica o un punto cardinal en el mapa. Y este conjunto de actitudes han sido sobre todo las actitudes europeas, las actitudes que desde ese lugar que hemos llamado Europa han irradiado hasta el resto del mundo. Hemos visto que durante esta época moderna y esta época contemporánea, quizás con cierta razón, la cultura europea terminó viéndose de alguna manera como superior o como más avanzada al resto de culturas del mundo. Y esto recibió un impulso decisivo sobre todo a partir de desde las revoluciones científicas y muy especialmente la revolución industrial. Los países europeos estarían muy avanzados a nivel económico, a nivel tecnológico, a nivel científico. Los europeos habrían salido, recordemos, en el siglo XIX, llegaremos a final del siglo XIX y comienzos del siglo XX, veremos la mayor expansión colonial de Europa en el resto del mundo. Los europeos quizás tienen razón para sentirse que son una cultura superior, que tienen el derecho de dominar al resto del mundo. Si han logrado llegar a todos los continentes y establecer su influencia allí, eso debe tener algún tipo de explicación y algún tipo de razón.
Y las razones que buscaban los europeos para esa pretendida superioridad de su cultura sobre la del resto del mundo estaba sobre todo en dos movimientos o en dos actitudes que nosotros podíamos rastrear desde el siglo anterior. Por un lado, desde comienzos del siglo XIX habíamos hablado del positivismo. Si bien habíamos conocido figuras que podemos adscribir a este positivismo, como a John Stuart Mill, diremos que ese positivismo tenía sus raíces en el pensamiento de otros autores como el francés Henri de Saint-Simon o también como Auguste Comte. ¿En qué consistía el positivismo? Lo voy a simplificar terriblemente, pero diremos que el positivismo es aquella corriente filosófica que manifiesta que el único conocimiento válido y posible es aquel que se hereda o que viene dado a través del método científico. Solamente el conocimiento científico es válido y es el que nos permite cierto avance y se llama positivismo porque tiene una confianza decidida en este método científico que había quedado ya muy establecido en Occidente desde el auge de la filosofía moderna en el siglo XVII. Recordemos a Descartes y la formulación de ese método científico, una manera de conocer. Entonces, una de las actitudes era esta. El método científico es lo que ha permitido a Occidente avanzar de la manera en la que ha avanzado. En segundo lugar, un movimiento que nació dentro del contexto de las ciencias naturales. Estoy hablando del evolucionismo. El evolucionismo tal y como fue planteado por Darwin y por Wallace. Lo que pasa es que Darwin y Wallace estaban pensando en un contexto de biología, pero ese evolucionismo, cuando intentó interpretarse desde el ámbito de las ciencias sociales, incurrió en una falacia, diré, y era la falacia de lo que luego se llamará el darwinismo social. Es decir, aquel principio de la supervivencia o la preeminencia del más apto, que funciona muy bien en el ámbito biológico, no funciona igualmente bien en el ámbito social. De hecho, Darwin siempre hubiera reprobado esta visión del darwinismo social. Para Darwin, insistía, era ridículo hablar de que un animal fuera mejor que otro. Sin embargo, algunas personas opinaron que si la cultura europea estaba dominando y llegando al resto del mundo, si los avances en materia económica, en materia tecnológica, en materia científica eran tan impresionantes en Occidente y no en el resto del mundo, debía ser porque los más aptos, es decir, los mejores, la supervivencia del mejor, y los mejores eran los europeos. Esto nos llevó a una visión evolucionista sobre la cultura, es decir, no solamente que la cultura se va transformando generación tras generación, como hubiera manifestado Darwin, simplemente el estudio de las transformaciones, sino la visión de que esas transformaciones tienen una visión, tienen una direccionalidad, tienen un propósito, es más, un propósito que es el de prosperar, el de ser mejores. En ese sentido, llegamos a la falacia de que hay culturas mejores y peores. De hecho, llegaremos a una formulación explícita a finales del siglo XIX de que las culturas tienen una división tripartita. Empiezan las culturas con el estado que se llama salvajismo. Después del salvajismo se pasa a la barbarie y después de la barbarie se pasa finalmente a la civilización. Se opinaba que ese era el curso de evolución que sigue la cultura. Entonces en el mundo encontrábamos culturas salvajes, culturas bárbaras y después la cultura civilizada. Por supuesto que la clasificación fue formulada por europeos y los europeos se consideraban que ellos estaban en la escala de esta pirámide, es decir, eran los civilizados y tenían que llevar la luz de la civilización a todas las otras culturas que eran bárbaras o que eran salvajes. Esto dio entonces origen a una serie de conceptos terribles, de conceptos, por ejemplo, como el de las razas, de que hay razas superiores y de que hay razas inferiores, de que hay culturas mejores y hay culturas peores, de que hay estados de desarrollo social más avanzados y estados de desarrollo social que se encuentran en estados, digamos, mucho más primitivos. Precisamente
Todas estas actitudes son las que algunos, incluso algunos europeos civilizados, empezarán a revisar y empezarán a cuestionar profundamente, diciendo, no es este el estado de cosas y no es esta la intención de la revisión de la palabra cultura que nosotros nos habíamos propuesto. ¿Por qué? Porque las evidencias que nos llegan del resto del mundo nos están comprobando, nos están demostrando cosas totalmente diferentes. Entonces, a lo mejor es hora de volver a cuestionar los viejos modelos que están definiendo la cultura de esta manera. Y para hacerlo tenemos que reinventar nuevos modelos. Por eso, el auge de estas nuevas disciplinas que yo he llamado ciencias sociales. Toda esta actitud positivista y evolucionista estaba claramente marcada en Occidente por aquello que hemos llamado el método científico. Un método científico que tiene enormes alcances y enormes ventajas cuando se trata de conocer ciertos aspectos del mundo. Por ejemplo, las ciencias naturales, ciencias como la economía y muchos otros ámbitos del pensamiento, el ámbito tecnológico y la revolución industrial se había visto tremendamente beneficiada por este tipo de razonamiento. Pero a lo mejor cuando nosotros aplicamos el método científico a la comprensión de los fenómenos humanos y sociales, es un método que no sirve. Recordemos cuál es el origen etimológico de la palabra método. Método es camino, o dos, camino en griego, meta, más allá. Meta o dos, camino que nos lleva más allá o camino que nos permite llegar a destino. Es decir, es una vía posible, pero sabemos que para llegar a un sitio pueden existir diferentes caminos, no solo uno. Y para comprender los fenómenos sociales, el método científico no parecía ser el más adecuado. El método científico es de todas formas un paradigma, y un paradigma significa una visión, una forma posible de ver el mundo, pero no significa que sea la única que hay. Los pensadores de comienzos del siglo XX empiezan a opinar que quizás para el estudio de las ciencias sociales hacen falta nuevas metodologías y nuevas aproximaciones. Por supuesto que no lo dirán de esta forma tan clara y tan diametral, para eso tendrán que pasar 100 años para que yo pueda decirlo con esa claridad. Pero las personas estaban empezando, los académicos y los intelectuales estaban empezando a sospechar que otras vías eran posibles y empezaron a hacer sus primeros pinitos creando las bases de estas nuevas disciplinas. Y ese es el recorrido al que los quiero invitar a hacer hoy. Un recorrido por la resignificación de la palabra cultura desde diferentes ámbitos.